Esta es la presentación del módulo de Globalización, Geoestrategia y Relaciones Mundiales. Bueno, en este módulo vamos a encontrar varios temas. Entre eso, pues tenemos temas muy importantes, como por ejemplo que la globalización es un fenómeno que atraviesa todos los aspectos de nuestra vida, afecta a la economía, la política, la cultura y hasta la forma en que nos comunicamos. No todos los países viven la globalización igual. Para las grandes potencias o las grandes multinacionales representan una oportunidad para expandirse, pero para las naciones más pobres pueden significar desigualdad y pérdida de autonomía. Hoy los estados ya no son los únicos protagonistas de las relaciones internacionales. Ahora comparten el escenario con grandes corporaciones, organizaciones internacionales y también algunas ONG que influyen en decisiones globales. Eso sería como la parte introductoria de este módulo, que nos presenta también varios temas. Por ejemplo, el tema 1 nos habla sobre enfoques teóricos sobre la globalización. Eh, Nos dice que en teoría la globalización busca explicar este fenómeno desde distintas miradas. Algunos lo entienden como un proceso económico, otros como una transformación cultural o política. Lo cierto es que la globalización ha generado un nuevo orden mundial donde los vínculos entre países se multiplican y los avances tecnológicos acortan la distancia. Este es el título que estábamos tratando ahorita. También presenta algunos subtemas. Por ejemplo, este es globalización, Estado y política contemporánea. Nos habla que durante muchos siglos, ¿no? El Estado fue el centro del poder político, pero con la globalización ese poder se ha dispersado. Hoy los gobiernos nacionales dependen de las decisiones económicas y políticas que se toman a nivel internacional. Sin embargo, el Estado sigue siendo esencial. Debe regular los mercados, proteger los derechos y garantizar el bienestar de los ciudadanos. El problema es que muchos estados han perdido soberanía y capacidad de respuesta frente a los esfuerzos globales. Por eso la gran pregunta es, ¿cómo puede un estado mantener su identidad y su función en un mundo donde las fronteras son cada vez más difusas? También tenemos el subtema 2, ese lo podemos encontrar por aquí, que se llama la construcción de la globalización cultural. Este subtema nos habla de que la globalización no solo mueve capitales, también mueve ideas, lenguajes, modas y valores. Vivimos en una aldea global donde los medios de comunicación, la música, el cine y la publicidad difunden estilos de vida similares en todo el planeta. Eso tiene un lado positivo: el intercambio cultural enriquece a las sociedades y promueve la diversidad, pero también tiene un lado negativo. La cultura dominante, principalmente occidental, puede borrar las transformaciones y pues todas las tradiciones locales y hacer que todo se parezca. Por eso se plantea la necesidad de fortalecer las identidades locales sin aislarse del mundo. Se trata de convivir en la diferencia, en las diferencias, dialogar entre culturas, no imponer una sobre otra. También tenemos el subtema 3, que es globalización ecológica. La globalización ecológica también tiene una dimensión ambiental. Hoy sabemos que los problemas ecológicos no respetan fronteras. La contaminación, el cambio climático o la pérdida de biodiversidad nos afecta a todos.
Un ejemplo sencillo, el uso de aerosoles en un país puede dañar la capa de ozono en otro. Por eso los desafíos ambientales deben ser atendidos dentro de la cooperación global. El modelo actual de desarrollo basado en consumo excesivo se está agotando, perdón. El reto del siglo XXI es construir un modelo sostenible que respete los límites del planeta y garantice una vida digna para todos. Eso es en cuanto al subtema 3. Y en el subtema 4 nos habla de la globalización desde una perspectiva económica histórica. Aunque parece un fenómeno moderno, la globalización tiene raíces antiguas. Comenzó con el comercio entre regiones y fortaleció las exploraciones marítimas, las colonizaciones y la revolución industrial. Hoy vivimos la etapa más intensa de ese proceso, donde los capitales se mueven en segundos por todo el mundo, pero esta globalización económica no beneficia a todo el mundo por igual o a todas las personas por igual. Mientras algunos países crecen, otros se empobrecen. Por eso, estudiar la historia de la globalización económica nos ayuda a entender cómo se formaron las desigualdades que vivimos actualmente. Bueno, hay otros temas también. Está el tema 1, que son los conceptos de enfoques de la geopolítica. Esto nos habla sobre que la geopolítica estudia cómo el espacio y los territorios y los recursos influyen en el poder de los estados. Históricamente, las potencias han buscado controlar regiones estratégicas por su ubicación, sus recursos o acceso al mar. Hoy la geopolítica no solo se mide por territorio, sino que también se mide por el control tecnológico, la influencia mediática o el poder económico que tengan estos países sobre otros, ¿no? La nueva geopolítica es una lucha por el poder en múltiples dimensiones. También tenemos en el tema, hay un tema que también es muy importante, que es los nuevos conflictos internacionales de la era de la globalización. Este tema nos habla sobre o nos cuenta que en el mundo actual muchos conflictos no se originan por territorio, sino por diferencias culturales o religiosas. Tenemos el ejemplo de lo que se vive en el Medio Oriente o en los Balcanes. Esto muestra cómo la diversidad puede convertirse en una fuente de enfrentamientos cuando no hay respeto o diálogo. La globalización, al conectar culturas diferentes, también puede generar choques y tensiones. Eh, Esto también nos presenta un subtema que son los conflictos étnicos, religiosos y culturales. Entonces, los conflictos pues pueden ser también o suelen ser conflictos políticos que se dan cuando los intereses de los estados o de los grupos pueden chocar. A veces se expresan en guerras, otras en sanciones económicas, ciberataques o competencias tecnológicas. El poder ya no se pone no se puede, digamos, o no se impone por fuerza militar, sino también por información y la economía. Eso es lo que nos habla estos temas de este módulo. También tenemos por acá los conflictos religiosos, por acá nos hablaba también de los conflictos culturales. Como tema 3, en el tema 3 pues nos habla también de la conflictos geoeconómicos y geoestratégicos. En la actualidad o muchas de las disputas mundiales giran en torno a recursos naturales, el comercio y la energía, el petróleo, el gas, los minerales y ahora también los datos digitales, que son como el nuevo campo de batalla en el poder global. Las potencias usan estrategias económicas para mantener su dominio y generar
sus intereses estratégicos. Entonces, esos son como todos esos problemas o todos esos conflictos que genera la globalización. También tenemos un tema que es también la geopolítica y seguridad, la guerra preventiva después del 11 de septiembre del 2011, del 2001, perdón. Los atentados del 11 de septiembre marcaron un punto de quiebre en la seguridad mundial. Estados Unidos y sus aliados adoptaron una política de guerra preventiva, es decir, atacar antes de ser atacados. Esto cambia las relaciones internacionales, justificando eh, intervenciones militares en nombre de la seguridad global. Y desde entonces la lucha en el control de las fronteras y vigilancia internacional se ha convertido en la prioridad de la geoestrategia mundial. Entonces, este es el título del que le hablaba hace un momento. Tenemos también la unidad 3, los dilemas de las relaciones internacionales en la globalización. También es un tema muy importante. Nuestra unidad nos habla sobre o hace un análisis de cómo los países se relacionan entre sí en un mundo globalizado y cuáles son los principales dilemas que enfrentan: el poder, la cooperación, la competencia y los intereses nacionales chocan constantemente, generando alianzas y conflictos. Eh, También hay temas que nos hablan sobre el estudio de las relaciones internacionales, las teorías relacionadas, la teoría de las relaciones internacionales y sus enfoques, notas sobre, bueno, también tenemos algo sobre un tema 3 que nos habla sobre las notas, sobre la evolución del orden mundial contemporáneo en el actual proceso de globalización. Y así, este pues es a grosso modo pues la presentación de este módulo que se va a estar trabajando aquí en la primera unidad de esta materia.